una persona que es realmente un verdadero experto en comunicación y enseñar liderazgo, entre otras muchas cosas. Aquí vamos a ver un breve currículum de Julio, pero él tiene un posgrado en Management por la Universidad de Tulane, tiene un MBA en el INCAE, certificado en emprendimiento en Babson, Harvard, Cornell y en MIT. Entrena a más de 75,000 personas al año en medios presenciales y a otras 50,000 en medios virtuales. Nos estaba contando antes de empezar la reunión que esos números van a variar ahora más en virtual quizás, pero esperemos que en unos meses esto ya se arregle. Es miembro de EO Aspen Global Leadership Network Cali Fellow, experiencia en más de 200 clientes globales y es un autor del bestseller La Travesía, El Poder de Emprender y coautor de bestsellers internacionales como Economics con Steve Forbes y Transform con Brian Tracy, ¿verdad? También le doy la bienvenida al alto mando, porque ya Coral está aquí, entonces voy a empezar a portar bien. Pero, perdón, ya se salió. Bueno, no me porté tan bien, creo yo. Te voy a volver el anfitrión, Julio, para que ya la conferencia se quede con vos. Vamos a ver. Yo creo que ahí debería... No, todavía no estás. Vamos a ver. Y aquí ya me dejó. ¿Ya? Buena onda. Gracias, Julio. Bienvenido. Súper. Pues muchísimas gracias por el tiempo y espero que sea de edificación algunas de las reflexiones que vamos a tener el día de hoy. Siempre que empiezo a dar un entrenamiento como este, me hago la pregunta: ¿qué está pasando en el mundo? Y poner en contexto qué es lo que estamos haciendo. Sin duda, muchas cosas han cambiado y ahora se habla de esta palabra, del famoso mundo en el que vivimos, que es el mundo VUCA. Y decimos que estamos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, pero sin duda, a raíz de lo que estamos viviendo, hoy entendemos lo que es vivir en ese mundo y qué se siente un mundo VUCA. Si nos damos cuenta, alguien como Richard Branson dice esta aseveración en su carta que le manda en estos días a toda su organización: de las 5 décadas que tengo en el negocio, este es el tiempo más retador que he enfrentado. Y esto en la carta a todo Virgin, y es de esta semana. Si nos damos cuenta, este acaba de ser un concierto que hizo Travis Scott, y lo hizo en nada más y nada menos que en una plataforma llamada Fortnite, una plataforma de streaming. Y llama la atención que si tenemos hijos pequeños sabemos de lo que estoy hablando. 15 minutos duró su concierto con un avatar y tuvieron 10 millones de personas conectadas. Para poner eso en contexto, llenó 334 estadios. Y esta es la forma del nuevo normal. Con un avatar hizo un concierto, 10 millones de personas, y la influencia que tuvo. Imagínate que solo lo que él puede vender en una plataforma como esta, se estima que el potencial solo de vender merchandising dentro de la plataforma es de casi $2 billones al año. Realmente impresionante. Por otro lado, esta fue el último viaje que yo hice. 12 de marzo del 2020, eso es una directiva en República Dominicana, y quiero mostrarles cómo me tocó el vuelo del día siguiente, porque es impresionante la foto del 13 de marzo. Y no tengo un jet privado, ese es un vuelo de copa totalmente vacío. Y fue el último día que se pudo viajar libremente. Al día siguiente, cerradas las fronteras. Así que les estoy hablando de un nuevo normal de apenas un mes y unos días. Por otro lado, esto fue una comparación que se hacía, viendo que ya subió un poco el precio del petróleo, pero era impresionante que podías comprar más caro tu suscripción de Netflix a un barril de petróleo. Y automáticamente sacaban memes como este de se estaba muriendo el precio del petróleo.
Julio, Esta es, dime. disculpa la molestia, es que fíjate que soy medio inútil para usar Zoom y por alguna razón creo que puse que el anfitrión tiene que admitir a los que están pidiendo entrar y hay algunos que están pidiendo entrar. Disculpa la molestia, fue mi No, no culpa. te No sé qué preocupes. dejé de hacer bien. Aquí ya los agregué y voy a dejar aquí pendiente por si viene alguien más. Gracias, perdón la interrupción. No, no hay pena. Cuando hablamos de qué pasa con el regreso a la normalidad, esta es una foto que no está editada, este es Wuhan, cómo están regresando a las escuelas. Y nuevamente nos damos cuenta que de normal tiene nada. Estamos viendo un cambio radical en la forma en que se ve la educación. Por otro lado, vean McDonald's. Este es McDonald's en China. Le toman la temperatura a cada colaborador. Toda la experiencia es sin contacto. Una guía para poderla sacar sin contacto hasta la temperatura que tiene el cocinero, la persona que le entrega los alimentos. Quiero que vean la vestimenta. Y las personas ahora que atienden en China un protocolo, incluso un protocolo de vestimenta como si fuera un hospital. Si quieres comer en el restaurante, todos tus datos tienen que quedar registrados. E incluso ya toma en consideración un tiempo diferente. Van a ver cómo está ya el restaurante reestructurado. Un espacio en medio. Solo viendo para adelante. Y está prohibido comer frente a frente. Si nosotros nos damos cuenta hoy, los temas trending en Guatemala, nos damos cuenta que la gente está preocupada por ciertas cosas. Están viendo, por ejemplo, vean qué interesante, algo como CEMAC Online, 2,150 más búsquedas. Eso al día de los anteriores 30 días. Juegos de Google populares. Y vemos preocupaciones como temas fiscales, temas hasta de test, y nos damos cuenta que nuestra día a día cambió radicalmente. Así que el primer tema que quiero hablarles es cuál es la agenda de liderazgo para hoy. He participado recientemente con algunas firmas de consultoría con las que colaboro en proyectos globales y una de ellas es McKinsey. Con McKinsey trabajamos algunas cosas en conjunto y con el grupo donde pertenezco, que es americano, hemos estado viendo desde tipos de líderes que se están viendo en este momento como cuáles son sus retos de liderazgo. En principio hay dos grandes tipos de líderes, no importando la organización donde estés. Alguien que está tratando de disipar la ambigüedad, es decir, está tratando de establecer cierto orden en medio del caos. Y por otro lado, hay líderes que están multiplicando la ambigüedad. Y esto es desafortunado porque hay muchas personas en posición de liderazgo que lejos de estar tranquilizando tanto a las personas de su empresa, de naciones y de otros grupos, están multiplicando la ansiedad. Están desinformando, están dando, y pudiéramos ver ejemplos cómo se está manejando la situación en Estados Unidos, por ejemplo. Es lamentable la forma en que se está comunicando las cosas, cómo se está manejando en general muchas de las políticas. Y hay líderes que están siendo excelentes en disciplinar la ambigüedad. Estamos en una época realmente de cambios abruptos, pero ¿qué necesitamos? ¿Alguien que amplifica este caos o alguien que lo disipa? Lo puedes escuchar. Entonces, empezamos a ver que hay diversas olas que tenemos que navegar. La primera ola es del corto plazo. Y esa primera ola implica proteger a mi equipo, comunicar con clientes, estabilizar cadenas de suministro y cómo garantizar un capital de trabajo. El gran reto que tienen las organizaciones es una
una reestructuración del tema comercial, de cómo conseguir clientes. Así que el paso 1, proteger al equipo, ver temas de comunicación y por otro lado estabilizar clientes, capital de trabajo y demás. Pero luego nos tenemos que preparar para 3 olas. Una ola de una recesión, hay incluso otros pensadores que ya están hablando de una palabra como depresión, de acuerdo a los indicadores de desempleo y otras variables macroeconómicas que se están viendo. Lo que es un hecho es que se estima que vamos a tener un impacto más profundo del que se vivió incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Y muchas organizaciones con un riesgo inclusive de sobrevivencia. Una tercera ola, el regreso al trabajo. Y la pregunta es, nuevamente, ¿vamos a estar en esta situación por semanas o por meses? ¿Y cómo nos preparamos para los escenarios? Y el último paso, un nuevo normal. ¿Qué será permanente después de la crisis? Estamos viendo países que están diciendo que no van a regresar al normal hasta que exista una vacuna. Incluso el tema de la vacuna es un tema incierto porque se ha probado que la inmunidad colectiva, que es lo que buscaba por ejemplo, países como Inglaterra estaban apostándole a la inmunidad colectiva, cosa que se vio en la práctica que no se estaba dando, había evidencia de recontagio. Por otro lado, dentro de la comunidad médica, hay muchos médicos, entre ellos el Premio Nobel de Medicina, diciendo que este virus es una vacuna del HIV que simplemente no salió bien y que eso implica que muy probablemente la vacuna sea imposible, dadas las características que tiene este virus. Así que lo que es un hecho, no sabemos cuánto va a durar y qué puede ser un nuevo normal. Países como Italia ya se están preparando, por ejemplo, para reestructurar sus playas y tener espacios de distanciamiento social permanente. Y ciertos países quieren legislar para cómo hacer hasta deportes, ya con un espacio muy diferenciado del que estamos acostumbrados. Entonces, en este momento hay diversas fallas que estamos viviendo como líderes. Una primera falla es una lectura inadecuada de la situación. Personas que lo están interpretando como quizá esto no es tan serio, quizá esto no nos va a impactar tanto, quizá esto va a ser de un par de meses. Y esa lectura inadecuada de la situación puede hacer que tomemos decisiones catastróficas en países, en nuestros negocios y otros. Por otro lado, decisiones lentas o malas. En muchas organizaciones no se están tomando decisiones precisamente por la ambigüedad que existe. Y esto es algo que es normal. En momentos de alta ambigüedad solemos dilatar las decisiones o tomar malas decisiones porque la variable emocional es muy fuerte en momentos de crisis. Por otro lado, otro error son soluciones con restricciones. ¿Y qué quiere decir esto? Muchas organizaciones están diciendo ante la crisis en la que estamos, vamos a implementar esta tecnología, por ejemplo, pero al no haberse anticipado a esa tecnología tienen curvas de aprendizaje muy complejas de manejar. Organizaciones, por ejemplo, que no se habían preparado para el teletrabajo tuvieron una gran dificultad incluso de proveer tecnología a sus colaboradores y estar listos para poder reportar. Inclusive hay trabajos que no pueden ser hechos desde casa. Entonces, soluciones con restricciones. Y finalmente, fallas en la ejecución. Estamos en momentos de mucha prueba y error, de momentos erráticos o, como no sabemos la solución, estamos esperando demasiado. Entonces, si estos son los 4 fallas, ¿cuáles son los imperativos de liderazgo? El primero, sin duda, es resolver. Debemos dar foco a los retos inmediatos que implica COVID. 2, desarrollar la resiliencia, que es cómo abordamos ese blindaje del negocio. ¿Cuáles son los retos de flujo de efectivo? ¿Cuáles son los factores que nos van a impactar más de largo plazo? Hay industrias que van a tener un impacto muy importante. Por ejemplo, como la de hotelería y turismo. No sé si ya Ruth se involucró, pero esas son de las industrias que tienen un impacto de más largo plazo en su proceso de estabilización. 3, el momento de retorno.
Quiere decir cuál es el plan para escalar el negocio, para ver qué alternativas cuando las cosas se vayan esclareciendo. Nos damos cuenta que en Guatemala pasó una ola de una creencia que esto iba a durar solo abril. Muchas personas lo creían, que de hecho hasta después de Semana Santa todo se iba a normalizar. No se ve ningún escenario para que las cosas se vayan a normalizar en el próximo mes inclusive, sino que los escenarios nos están tirando una proyección quizás hasta de Q4, de una normalización bastante parcial de la economía. Pero el mejor pronóstico es que todo va a regresar a la normalidad cuando exista una vacuna. Y si no existe la vacuna, tendremos que aprender a adaptarnos y vivir con COVID-19. Así que ese retorno implica qué vamos a hacer, pero por otro lado implica también reimaginar, porque hay cosas que probablemente van a cambiar permanentemente. Se estima, por ejemplo, que las oficinas van a cambiar de forma permanente. Este gran experimento del teletrabajo está haciendo que muchas empresas se den cuenta que pueden ahorrarse muchos costos de utilería de oficina, de gastos de oficina, de infraestructura, y simplemente trasladarle a los colaboradores. Y estamos viendo a la vez que está subiendo entre un 30 a un 40% los costos de servicios básicos en casa y se le está absorbiendo a la fuerza laboral. Y el paso número 5, reforma. Y es decir, ¿cómo podría cambiar la industria en donde participo? Ya hay industrias como la aviación, como la hotelería, como los eventos que están teniendo cambios que se estiman pueden ser de largo plazo. Entonces, segundo tema que quiero hablarles es qué están haciendo los buenos líderes en general y qué podemos aprender de ese proceso. Y lo que nos damos cuenta es que antes de esta crisis estábamos en una estabilidad y buscando cómo perfeccionar los negocios, pero había una estabilidad bastante importante. Veíamos una estabilidad de las variables macro y micro. Vino el coronavirus y nos implicó buscar más agilidad y más velocidad. Pero lo que antes era una búsqueda de estabilidad y búsqueda de perfección es ahora una amenaza para la velocidad y la agilidad. Y muchas organizaciones están teniendo un reto de quererse adaptar rápidamente, pero no saber cómo hacerlo. Este es un caso real guatemalteco. Seguramente sabrán de quién estoy hablando. Estimados socios, por disposición presidencial y porque nos preocupamos por su salud, les recordamos que personas mayores de 60 años, mujeres en estado de embarazo, niños y personas con enfermedades crónicas no pueden ingresar a nuestros clubes. Curiosamente, un demográfico importantísimo para este negocio es justamente este. Entonces, en un intento por adaptarse a lo que estamos viviendo, lo pudieron hacer de una forma muy diferente. Y acá, ¿qué tal si lo hacemos de esta forma? Estimados socios, nos preocupamos por la salud de ustedes, por ello, a nuestros socios de esta edad, les estaremos entregando sin costo los productos que desean a su casa. Y nos damos cuenta de estos casos reales que están por hacer las cosas rápido y por implementar ese nuevo normal, podemos perder en el largo plazo. Y esta es una organización que sin duda está teniendo dificultad en este grupo. Ya en diversos estudios que se han hecho, este es un sin querer y por aprovechar y por más bien aceptar las indicaciones de salud, están teniendo un impacto en su clientela muy importante. Así que, ¿cómo es el liderazgo en momentos de crisis? Y eso, sí, en efecto, mi querido Carlos, tiene razón. ¿Cómo es el liderazgo en tiempo de crisis? Y quiero mostrarles cómo funciona el cerebro en momentos de crisis y qué podemos hacer al respecto. El cerebro en momentos de crisis, lo primero que hace es distraerte. Y suena contraintuitivo porque tú puedes decir cómo es que el cerebro se distrae en momentos de crisis, pero ante mucho estrés busca a propósito distraerte. Porque si tú estuvieras consciente de todos los peligros, el cerebro dejaría de funcionar.
Imagínate si tú te sentaras en donde estás en este momento y evaluaras todos los riesgos de cómo te pudieras morir. Tal cual esta película que te decía de todas las formas que se podían morir, Final Destination, que se morían de una forma. Si el cerebro no te distrajera, tú no podrías vivir. Estarías pendiente en todo el momento de los peligros. 2, el cerebro también busca la empatía y es la conexión con los demás en momentos de crisis. Somos más empáticos. Empezamos a ver cómo podemos ayudar a los demás. Y 3, en momentos de crisis, el cerebro regresa al ego. Eso es la preservación. Se preocupa del yo. Ahora, si esto pasa en el cerebro, veamos qué podemos hacer como líderes y cuáles son algunas de las cosas que nos podrían pasar en estos momentos. Así que empecemos viendo las distracciones. Este es un momento en donde el cerebro está haciendo algo como esto. Estamos tratando de digerir la información de esta forma. Y pudiéramos decir, como diría Michel Kapoor, jalar la información del internet es tratar de tomar agua de un hidrante. Y estamos en un momento donde la sobrecarga de información es como nada antes visto. Por otro lado, inclusive las reuniones como esta, donde tienes que focalizarte en un espacio tan pequeño, cansa la vista y cansa el cerebro como pocas cosas. Así que estamos en un momento más distraídos porque estamos más cansados. Nuestra capacidad cognitiva del cerebro está comprometida. Estamos viendo múltiples fuentes de información al mismo tiempo y como el teletrabajo se volvió la norma a nivel global y además hacer homeschooling, yo tengo a mis hijos conmigo desde que empezó este tema del distanciamiento social y es impresionante la cantidad de carga que los colegios también están trasladando a nuestros hijos. Entonces, esta sobrecarga es tal cual esto. Buscamos ser ágiles, pero estamos cada vez más distraídos. Así que acá, ¿cuál es la buena práctica? ¿En qué nos estamos enfocando? ¿Qué información estamos buscando? ¿Cuáles son nuestras fuentes oficiales de contacto? ¿Y en qué estamos usando nuestra energía y nuestro foco todos los días? Por otro lado, una recomendación es, creo que en esta imagen lo podemos entender, momentos de hacer zoom out, donde tenemos que ver macro nuestra operación, nuestras responsabilidades como líderes, y momentos de hacer zoom in, acercarnos a la operación, hablar con las personas y acercarnos a quienes están siendo impactados por esta crisis. Como empresarios, como líderes organizacionales, tenemos que ver ambas para garantizar que no nos estemos distrayendo. No te imaginas cuántos presidentes de organizaciones he conversado en el trabajo que hago profesional y en mi trabajo que hago de acompañar presidentes de empresas. ¿Cuántos me dicen quisiera no tener que hablar con mis colaboradores? No tener esas conversaciones difíciles. Y me decían, estoy postergando mucho más esas conversaciones difíciles. Y eso es normal porque nuevamente el cerebro busca distraernos y decir, no te enfoques en esto porque esto te cansa más y esto te distrae más en momentos de estrés. ¿Qué es lo que hacen los atletas de alto desempeño? Y creo que podemos aprender de ellos para no distraerse, un equilibrio entre hacer sprints, momentos de alta velocidad enfocada y momentos de hacer una maratón, momentos más prolongados donde descansamos más, pero sabemos que va a ser de largo plazo. Y este es el equilibrio que tenemos que manejar. Si vemos esta gráfica, hay cosas que necesitarán nuestra atención ya y otras que pueden ir esperando. Por otro lado, tenemos lo segundo que les decía, en momentos de crisis crece la empatía. ¿Y qué significa esto? Estos son los momentos en donde la empatía es enfocarnos en los demás. Y ese enfocarnos en los demás, curiosamente, es un enemigo para la agilidad. Y decíamos que necesitamos ser más ágiles como líderes en estos momentos.
Entonces, por un lado, la empatía es enfocarme en la comunidad, pero eso es un enemigo de la agilidad, porque tengo que tomar en consideración a los stakeholders. Eso me hace más lento. No puedo tomar decisiones si me vuelvo muy empático. Y dos, el enfocarnos en la comunidad es una variable emocional muy fuerte y nos hace preocuparnos a veces más por tomar la decisión perfecta o no tomar la decisión porque no hemos considerado todas las variables. De ninguna forma estoy sugiriendo que la empatía no es importante en esta crisis, pero quiero mostrarles una variable alternativa de nosotros como líderes. La empatía es como si un médico dijera, pobre el paciente, le va a doler mucho y la recuperación será compleja, versus lo que necesita para sobrevivir es que esta operación que haré. Vemos la empatía por un lado que paraliza versus la compasión que es propositiva y hacia adelante. Entonces la empatía ve hacia adentro, tal cual como describí el ejemplo del médico, y la compasión es hacia afuera. Ahora quiero mostrarte por qué coloco estas imágenes. La empatía es como el oso de peluche, es decir, ay, pobre la gente, todo lo que está sufriendo, pobrecitos, pero en realidad el peluche es un peluche, no hace nada. Siente esa empatía por los demás, pero el oso de la derecha, esa es la compasión. El oso sigue siendo agradable, piensa en los demás, pero actúa. Ese oso es peligroso, no como el otro que es decorativo. En estos son los momentos en donde tenemos que conectarnos con las personas, pero estar seguro que estamos actuando. Y ahí creo que como rotarios esa es una de las características fundamentales, que somos personas que sirven a los demás. Y eso es la compasión. Pero eso no es algo natural en todos los grupos organizacionales. Hay organizaciones que están diciendo simplemente, sí, nos compadecemos por los demás, pobres, pero no hay una acción hacia allá, hacia servir incluso a los cercanos, a las comunidades o en general a nuestro país. Y finalmente, como líderes tendremos un tercer momento de impacto en esta crisis que es el ego. Y el ego nos lleva a la preservación. Ahora déjame contarte por qué en una crisis eso es complejo. En principio, toda persona que es líder tiene colección de trofeos. Eso quiere decir lo que le funcionó en el pasado. ¿Cuál es el problema del ego? Que en momentos de crisis, lo que te funcionó antes deja de ser. Si yo me dejara llevar por mis éxitos pasados, en este momento habría fracasado. Como les decía, antes de haber empezado, mi negocio es uno que tuvo un impacto hasta del 70% de ingresos netos, porque muchos de mis ingresos venían de congresos presenciales, de procesos presenciales. Ahora, si yo me dejara llevar por mis éxitos pasados y decir, no, en el pasado hacíamos esto, en el pasado teníamos este negocio, eso me impide moverme hacia el futuro y me impide reinventar la organización que en este momento lo demanda. Así que en momentos de crisis tenemos que revisar si no estamos haciendo las cosas por nuestro ego, por no querer cambiar, por no soltarnos de nuestros éxitos pasados. Y los líderes somos expertos en hacernos trofeos a nuestro ego. Y me llamaba la atención y gracias Gustavo por la generosa introducción del principio. Siempre que leen mi currículo yo digo, ese es el mejor que he escrito hasta el momento. Porque por supuesto que cuando uno escribe su currículo no pone las cosas que fracasaste. Te habla de un libro que fue un bestseller, mi currículo, pero no te habla de todos los que fueron un fracaso. Y el primero fue tal fracaso que hasta perdí mi casa por haber publicado un libro que fue un fiasco. Entonces, te habla de diversas cosas, pero no de los fracasos. Y curiosamente esos fracasos son los que muchas veces te enseñan más. Pero si estamos dispuestos a ver hacia el futuro y no a los logros del pasado. Por otro lado, en momentos de crisis, esa angustia que tenemos, ese ego de querer proteger
lo que antes teníamos éxito nos roba de la agilidad. Tú no te imaginas cuántas empresas que son gigantescas que atiendo están más enfocadas en cómo no perder a lo mejor un 10% de sus ingresos, mientras que otras están buscando sobrevivir. ¿Cuál crees que son más ágiles? Sin duda las que están pensando en sobrevivir. Esas van a estar dispuestas a probar múltiples cosas. La otra va a estar más enfocada en preservar el status quo. Así que una de las cosas fundamentales para nosotros como líderes es cuál es nuestro propósito como líderes organizacionales y cuál es el propósito que tenemos. Yo soy rotario, participaba, tomé una leave of absence porque me tocó viajar tanto, pero recuerdo en algunos momentos que teníamos la discusión en nuestro capítulo de decir cuál es el propósito para el que estamos haciendo las cosas. Y había momentos donde nosotros mismos reconocíamos que nos estábamos juntando más para tener un momento social que para el propósito para el cual nos habíamos convertido en rotarios, que era servir a otras personas y buscar tener un impacto. Entonces, como líderes, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es esa tierra prometida que tenemos que darles a las personas que servimos? Me gusta esta imagen porque este es un momento donde tenemos que tener una confianza en la estrategia, pero no la vamos a poder ver. Es interesante y en mi rol de empresario he tenido que comunicarles a mis diferentes colaboradores que vamos a hacer ciertas cosas, pero de cierta forma como Indiana Jones caminando en fe de que van a funcionar, porque no tenemos ningún antecedente de exactamente nos dice Carlos, ese Harrison Ford, ahí Indiana Jones en esa imagen, pero es justamente como líderes no tenemos las variables definidas y tenemos que visualizarlas de cierta forma para tranquilizar también a las personas. Así que en resumen, nos damos cuenta que los líderes podemos ser dos tipos de líderes. Disipadores de la ambigüedad, ayudemos a las personas a darles tranquilidad. Hay mucha desesperanza afuera. Tú no te imaginas con cuántas organizaciones con las que colaboro y he conversado con sus colaboradores, el miedo que tienen, incluso miedo a represalias, personas que dicen, ¿qué pasa si me infecto del coronavirus y me da COVID-19? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a perder mi trabajo? ¿Qué pasa si tengo síntomas? ¿Podré reportarlos o no? ¿Qué hago? Y como líderes podemos ser disipadores de la ambigüedad, comunicar claramente, ser personas que marquen la diferencia en momentos de incertidumbre o multiplicadores de ambigüedad. En estos momentos vemos personas que simplemente no han dado una variable contundente. Estamos viendo, imagínense ustedes en estos días con que Donald Trump insinuara que los desinfectantes como Lysol podrían tener un impacto, que por supuesto sí lo tienen, pero en superficies. La empresa Lysol tuvo que sacar un comunicado oficial diciendo, por el amor a Dios, no se tomen nuestros productos. Y ahí te das cuenta que es un líder, el impacto que tiene con su... Inclusive, ustedes vieron, hasta que la OMS no declaró una pandemia, el mundo no se tomó en serio la amenaza que esto era. Y creo que todos lo vimos. Tuvo que pasar algo para que nos diéramos cuenta que esto no era un juego y era y que era ese es justamente el tema del liderazgo, que el tema del liderazgo es que la gente te cree parcialmente y eso lo han probado diferentes investigadores. Y hago un pequeño paréntesis que me parece interesante. En la Universidad de Yale se hace varios años un estudio que me parece fascinante para entender este momento. Y el profesor Stanley Milgram, que tenía una pregunta de investigación. ¿Cómo era posible que la gente le hubiese hecho caso a alguien como Hitler? Esa era su pregunta de investigación. Y él diseñó un estudio llamado el estudio de obediencia de Milgram.
un estudio como pocos que se han hecho en el mundo, en donde tú llegabas a un lugar y te daban una moneda sin tú saber que la moneda estaba cargada. Y tú podías escoger entre ser maestro o ser estudiante. Lo que tú no sabías es que siempre te iba a tocar el rol de maestro. Y la otra persona era un actor, siempre sería el estudiante. Y les decían a los estudiantes que fueran a ese lugar y le hicieran unas preguntas a sus estudiantes. Si el estudiante no la contestaba bien, tenían que electrocutarlo un poco. Y esa era la tarea. Y había un medidor que decía, acá le va a doler un poco más, le va a doler mucho, esto lo pueden matar, aquí seguro lo mata. Y la pregunta era muy simple, ¿cuántas personas llegarían a matar a su estudiante? Esa era la pregunta. Y cuando las personas escuchaban, inclusive al actor, que no sabían que era un actor, gritando, porque por supuesto las preguntas siempre las sacaba mal, preguntaban, pero ¿será que tengo que seguir? Creo que lo voy a matar. Y los investigadores decían, tiene que seguir. El experimento demanda que usted siga. A lo cual los estudiantes, los maestros preguntaban, ok, ¿qué piensas? Y él decía, no, pero usted toma la responsabilidad de esto. Y decían, sí, yo tomo la responsabilidad completa. Muy bien. ¿Cuál fue la conclusión de este estudio? Que es algo que nos habla de nuestro liderazgo. 60% de las personas llegaban a matar a alguien si creían que su fuente de liderazgo era genuina. Y esto se ha replicado alrededor del mundo de diferentes formas, pero eso quiere decir, si yo creo que la fuente es genuina, es auténtica de liderazgo, yo podría llegar hasta matar a alguien. Y eso 60% de las personas ya no cuestionaban. Y por supuesto no sabían que era un actor. Así que aquí la gran reflexión, ¿qué líder eres tú? ¿Y qué líder estás siendo en este momento? ¿Un disipador de la ambigüedad o alguien que la está multiplicando? Por otro lado, hemos visto que hay 4 olas que nos tocará navegar. Desde los temas iniciales de proteger a nuestro equipo, comunicarnos con clientes, estabilizar una cadena de suministro y cómo garantizo incluso capital de trabajo, temas económicos, porque se avecina lo que, como les decía, personas como Ray Dalio dicen esto va a ser una depresión. Y es alguien muy serio en cuanto a su lectura. Otros no son tan pesimistas, sino que dicen esto puede ser una recesión. Todo depende del tiempo en el que salgamos de esta situación. Pero, ¿qué alternativas hay para sobrevivir? 3, un retorno al trabajo. ¿Qué va a pasar cuando regresemos y en qué condiciones vamos a regresar? ¿Y cómo nos preparamos para ese nuevo normal? ¿Qué protocolos vamos a tener en nuestras organizaciones para poder aceptar colaboradores, clientes y transmitir tranquilidad? Y finalmente, ¿qué va a ser normal después de esta crisis? Nos toca hacernos esa pregunta. Vimos también que hay 4 fallas en el pensamiento. Una lectura inadecuada de la situación, decisiones lentas o malas, soluciones con restricciones que a lo mejor no estamos listos y la falla en la ejecución. Y sí, como apunta Carlos, en efecto, cada país tiene diferentes reglas de juego, cómo han manejado la situación, inclusive cuál ha sido el rol del gobierno, de la iniciativa privada, ha variado radicalmente. Lo que es un hecho es que es de las pocas crisis que se documentan en donde no ha habido una visión homologada de cómo manejar la crisis. Que es una crisis global, no hay un consenso en cómo manejarse. Y cada país está tratando de ver sus propias variables internas para tomar las mejores decisiones a la luz de la información que tenemos. Vemos que hay 4 temas que nos afectan en momentos de crisis como líderes. El cerebro nos distraerá.
Así que tenemos que focalizarnos en qué variables vamos a priorizar. Dos, el tema de la empatía. Nos podemos volcar hacia la comunidad, pero dejar de ser a los demás. Y luego nuestro ego, las victorias del pasado que nos puedan nublar de actuar en lo que podamos hacer a futuro. Sin duda me encantó esta reflexión que es una reflexión que vi y me parece muy pertinente. Estamos todos en una gran tormenta y eso es un hecho. Todo el mundo está hablando de esto, todo el mundo tiene su propia perspectiva, pero no todos estamos en la misma embarcación. Y eso sí es radicalmente diferente. Hay quienes están en una embarcación como si fuese un crucero, otros estarán en un yate, otros estarán en una pequeña barcaza, pero hay personas que están nadando y no tienen ni siquiera la protección mínima de una barcaza. Así que todos estamos en la misma tormenta, pero en definitiva no lo estamos viviendo igual. Hay situaciones en donde he podido ver la realidad de algunas personas, de algunas organizaciones, en otros países inclusive, el distanciamiento social en una casa en donde vive una persona, múltiples personas de una misma familia, no es lo mismo que muchos de nosotros que tenemos una comodidad diferente. Inclusive personas que no pueden trabajar desde casa por el tipo de trabajo que tienen, versus personas como muchos de nosotros que tenemos el privilegio de trabajar por medio de la tecnología. Así que este es un momento, sin duda, donde tendremos que buscar esa creatividad, esa colectividad también, que sin duda tiene la potencialidad de sacar lo mejor de nosotros. Quizá una reflexión final que me encanta, es algo que se escribió en esta temporada, se atribuía falsamente a alguien en otra época, pero en realidad fue escrita en esta época de la pandemia, que dice: y la gente se quedó en casa, leyeron libros y escucharon, descansaron, ejercitaron, hicieron arte, jugaron juegos y aprendieron nuevas formas de ser, y se quedaron quietos y escucharon más profundamente. Algunos meditaron, algunos rezaron, otros bailaron. Algunos se encontraron con sus sombras y la gente empezó a pensar de forma diferente. Y la gente se curó. Y en ausencia de gente que vivía de forma ignorante, peligrosa, descerebrada y sin corazón, la tierra empezó a sanar. Y cuando el peligro pasó y la gente se unió de nuevo, lloraron sus pérdidas e hicieron nuevas elecciones y soñaron nuevas imágenes y crearon nuevas formas de vivir y sanar la tierra completamente que ya había sido sanado. Así que hay muchas cosas que esta crisis tiene la oportunidad de hacernos, pero creo que está en nosotros también reflexionar en ambientes seguros como este. Y si algo disfrutaba de poder compartir en diversos foros en donde participo, y este es uno de ellos, son esos foros donde podemos hacernos las preguntas incómodas, poder hacernos las preguntas que no tenemos nosotros necesariamente las respuestas. Porque lo que es un hecho es que quien crea en este momento saber lo que va a pasar es una persona que va a dejar de ver el entorno, porque todos estamos tratando de entender una nueva lógica global. Así que muchísimas gracias por la invitación y por estas reflexiones. Dejo abierto el foro y nuevamente gracias Gustavo por la invitación y quedo para servirles. Al contrario, Julio, muchas gracias a vos. Realmente una charla fantástica y estoy seguro que deben haber algunos comentarios o preguntas o interacciones. Entonces vamos a pedirle a quien quiera comentarle algo, Julio, que por favor lo diga. Súper, gracias. Pues aparte de agradecerte tan interesante charla, yo sí creo que es bien delicado el actuar de cada empresa, porque ponete en mi caso, nosotros a nosotros sí esto nos dio y tenemos muchísimos compromisos ineludibles, o sea, no
y se nos está poniendo difícil, nos hemos tenido que sentar a pensar qué podemos hacer, porque no vamos, esta quincena todavía, pero la siguiente quincena no llegamos. No, ya no llegamos, no hay manera. ¿En qué negocio estás, perdón? Ese es uno de los grandes problemas. Yo mato a gente a domicilio si hay necesidad, pero lo que nosotros hacemos es, nosotros atendemos mucho restaurantes de comida rápida. Trabajamos muchísimo con Campero, con Taco Bell, con un poquito con Burger King, un poquito con McDonald's. Y hay otras empresas que están re bien, pero esas, las que están dedicadas a eso y las que están importando, yo tengo ahorita muchas cosas que no pueden venir. O sea, no hay movimiento de Malasia, no hay movimiento de Indonesia, no hay movimiento de Corea. Entonces, se está poniendo la cosa difícil y por supuesto que el banco te presta plata, pero hay que pagarlo. El gobierno quiere más pisto, que van a parar haciendo, aunque no quieran. Algún idiota va a decir, no, subamos los impuestos, y ahí nos van a dar en la mano. Y yo acá muchísimas gracias. Lo que te quisiera decir, por supuesto, sin sobresimplificar, porque no quiero sonar iluso con lo que voy a decir. Pero yo mismo, si yo sumo las personas que están en mis negocios, y en total, con la gente que está en otros países, somos unas 200 personas. De los cuales, si la situación sigue por tiempo prolongado, prácticamente tendría que reducir a la mitad las organizaciones. Lo que me ha funcionado es algo que siempre he tratado de hacer, pero ahora lo hicimos en conjunto, y es desde que visualizamos que podía haber ese recorte. Con total transparencia, les presenté a todos los resultados y les decía, tengo, de acuerdo a mis proyecciones, 3 meses más de capital de trabajo, que es lo que teníamos ahorrado como empresa. 3 meses podemos sobrevivir sin cambios, pero eso pasó en el pasado, o sea, pasó ya hace 3 meses. Y tuve que llegar a decirles, bueno, ya no aguantamos un mes más. Así que si mayo no cambia en estas situaciones, tengo que tomar decisiones de fondo. Lo que fue curioso fue que el solo abrirles la realidad y preguntarles qué podíamos hacer, la cantidad de respuestas favorables ha sido asombrosa. Gente incluso diciéndome, mira, yo puedo tomar vacaciones, yo puedo bajarme el sueldo a la mitad. Y vinieron voluntarios, no vinieron que yo les pidiera hacer esas cosas. Gente que me decía, se me ocurre este nuevo negocio. Y por supuesto, no quiero simplificar la situación porque yo sé que hay veces que eso no se puede y que en definitiva los recortes son... Pero es interesante en la medida que podemos invitar a las personas cómo muchas soluciones que vienen de ellos mismos afloran. Y eso lo hemos visto en diversas organizaciones que apoyo. Lo he visto, ¿sabes en dónde lo he visto mucho? En la industria hotelera. Hay personas que he visto que cuando los involucran, los resultados han sido extraordinarios. Así que gracias por compartirnos. Todos estamos en las mismas. En definitiva, no hay empresa que no esté impactada. Inclusive, uno pudiera pensar empresas como Zoom, la que estamos usando. Pues, en efecto, ganó $4 billones más en 3 meses, pero ahora le pusieron la competencia a Facebook y ha tenido problemas de seguridad. No ha logrado negociar sus proveedores clave para poder crecer, porque Amazon, que es el que le provee de computadoras, es su competidor. El otro es Microsoft, que también es su competidor, entonces no le conviene que Zoom crezca. Así que no importa, hasta en las empresas que aparentemente son los ganadores en esta crisis, también están teniendo sus propias crisis. Y veía empresas como de telecomunicaciones con temas que están creciendo, pero con problemas de cobros importantísimos. Y no tienen tampoco la certeza de qué poder hacer en esta situación. Así que sin duda es un reto para todos. Y para tus otros servicios, ahí vamos a hablar. Muchas gracias, Julio. Mira, te quería contar que aquí está Ruth con nosotros. Yo quiero aprovechar para enviarle un saludo a Ruth. Ruth es parte de una familia que nosotros queremos muchísimo aquí en mi casa y realmente vimos que se había conectado al principio de la reunión, pero que
Después tocó una blog y se escapó, pero tocó no es un amor, ¿oíste? No te preocupes, solo es que parece que no, pero realmente es un amor. Entonces, en algún momento no estabas conectada, pero Julio mencionó, porque obviamente pues se platicó del tema del turismo, entonces yo no sé si, además de saludarla, Julio, querés decirle algo porque la mencionaste en tu charla, ¿verdad? Pero porque tuvimos una conversación VIP, Ah, ¿verdad, Ruth? Sí, cabal, tuvimos una reunión con mis hermanos y con Julia hace unos días. Buenísimo. Bueno, qué bueno que estás aquí, Ruth, bienvenida, ¿viste? Gracias, Gustavo, gracias. Gracias, Julio. Yo no sé si has tenido chance de ver, Julio, pero mira, en el chat realmente se está llenando de felicitaciones, así que yo creo que mis gracias se quedan cortas, pero de verdad a todo el mundo le encantó tu charla, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y estoy para servirles y lo que necesitan saben que cuentan con un amigo. Muchísimas gracias igualmente. No sé si alguien más le quiere interactuar con Julio en alguna cuestión. Ahí está Raulín. Una pregunta, me parece, bueno, primero pues súper interesante la charla, la verdad, felicidades, se toman buenas ideas ahí para ver cómo podemos tratar de afrontar mejor la situación. Sí. Algo que me pareció muy interesante es el tema de trasladar cierta certeza a la hora de platicar con la gente con la que interactuamos en el negocio. Yo quisiera preguntarte, fíjate que yo creo que tal vez lo que a uno lo hace muchas veces tal vez que se haga esto más complicado, es que mucha de la toma de decisión depende de información que también es ambigua. Digamos, por ejemplo, yo te puedo dar un caso que nos pasó a nosotros en lo particular. Nosotros proveemos de servicios de seguridad y tenemos, digamos, dos tipos de cliente como bien diferenciado. Uno es clientes en centros comerciales, que eso básicamente está cerrado, ahí no hay nada que hacer. Pero en la parte de industria, nosotros trabajamos mucho también con industria de alimentos y bebidas, que sigue operando. Viene el presidente y cuando empezó todo esto nos dice, miren, todo está cerrado. O sea, no se puede abrir nada, todo cerrado. Entonces, bueno, digo yo, bueno, cierro una empresa, le comunico a mis clientes de que no puedo atenderlos y pues cuando la situación sea más favorable, estamos a la orden, que los atendemos vía remota en lo que sea posible y demás. Y al día siguiente viene un mensaje que dice, bueno, miren, ¿saben qué? Están cerrados, pero siempre sí se puede trabajar. Entonces, con los clientes, muchas veces, entonces dicen, mira, pero trabajar sí se puede, entonces, ¿por qué no estás trabajando? Entonces se queda uno en una posición que dice, bueno, o sea, la información que me llega a mí es incierta, ¿cómo puedo transmitir yo certeza si mis fuentes de información no son confiables? No sé si hay alguna recomendación de cómo trasladar eso con la gente con la que uno trabaja. Gracias por la pregunta, que me parece muy pertinente y todos tenemos el mismo reto. Lo que es importante es comunicar. Eso es fundamental. Lo peor que puede pasar en este momento es el silencio, porque la gente tu silencio lo va a interpretar y se va a inventar cualquier cosa. Entonces, ¿qué podemos comunicar? Podemos decir, esto es lo que sé, esto es lo que no sé. Si esto funciona, estos son los 3 escenarios que tenemos. Si esta fuera la alternativa, estos son los 3 escenarios. Y la recomendación que yo suelo decir, supongamos que yo voy a llegar tarde a una reunión contigo. ¿Cuál prefieres? Yo decirte, mira Raúl, llego en 5 minutos y llegar en 30 minutos. O decirte, brother, voy a llegar en 1 hora y llego en 30 minutos. ¿Cuál prefieres? La segunda. Entonces, yo prefiero preparar a mi equipo para el peor escenario, pero esperando el mejor. Al revés. Pero hasta esa conversación de sentarte y decir, bueno, a la luz de lo que dijo el presidente, esta es nuestra interpretación. Los centros comerciales puede ser que pase esto, esto y esto. ¿Y qué implicación tiene cada escenario? Porque te digo lo siguiente, lo que no le digas a tu empresa, a tus colaboradores, ellos igual se lo van a inventar. Pero no vas a tener control del mensaje
que ese es el problema. Entonces ellos van a regresar a su casa y van a decir, mañana nos echaron a todos. A menos que tú hayas dicho que no. Entonces tú puedes decir, si esto pasa, estos son los escenarios. Si esto no pasa, estos son los escenarios. E inclusive con esa transparencia, esto lo sé, esto no lo sé. Porque, por ejemplo, ha habido muchas, digamos, cosas positivas y cosas no tan positivas. Cosas positivas, sí hay una comunicación constante del presidente. Eso es positivo. Hay países que no tienen esos protocolos de comunicación. Eso es positivo. Además, no lo está delegando, lo está haciendo él. Él está saliendo a decir esto es lo que está pasando. Eso es positivo. ¿Qué es negativo? Que han habido muchos mensajes contradictorios. Momentos en donde aparentemente se contrae la cosa y en eso dice, pero ¿saben qué? No está tan mal, vamos re bien. Entonces, al día siguiente empiezas a ver que la gente sale a las calles y creció el contagio porque la gente afloja. Mensajes como los temas financieros o los temas de las telecomunicaciones, tú lees los comunicados, yo no entiendo nada. No entiendo qué pasó exactamente con la banca, lo he leído 1000 veces, no se entiende. Y lo de las telecomunicaciones tampoco, porque es así como, no, sí te voy a cortar el teléfono, pero vas a tener un plan básico, pero no internet. ¿Por qué sí? Entonces tú dices, ¿sí o no? Entonces creo que en estos momentos nosotros tenemos que tratar también de interpretar el mensaje. Y yo no sé si ustedes han visto en tono coloquial, pero hay veces, hay gente que simplificaba la comunicación de Yamatei como todo sigue igual, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Guatemala. Y eso fue todo. Pero la conferencia duró 1 hora. Entonces, la gente necesita que les des un mensaje simple, pero que les digas lo que está definido y lo que no tienes claridad. Pero quizá en corto lo más importante es que tú como líder, las personas están esperando que les digas, porque vas a ser su fuente de credibilidad. Tal cual mis hijos pequeños ante lo que está pasando, al que buscan es a mí, a ver qué digo yo. Incluso yo les decía, pero ¿vieron lo que dijo el presidente? Sí, papi, pero ¿qué pensás tú? O sea, yo soy su fuente oficial. Entonces, en nuestras organizaciones, ¿quién es la fuente oficial? De lo que está definido y lo que no. Y darles opciones, ¿verdad? Escenarios. Porque en este momento nadie lo tiene definido. Incluso la variable de centros comerciales no está definida. Y yo pertenezco a varios grupos de interés donde se está discutiendo eso, no hay definición. Hay escenarios. Si la curva de contagio pasa esto, y si no, esto. Y hay muchas presiones también de diferentes sectores. Entonces, los escenarios ahora sí nos ayudan mucho, porque eso de cierta forma tranquiliza. Yo les decía a mi equipo, miren, de lo que vi, el mejor escenario es que en el Q4, el peor escenario es que dure 2022 y el escenario más probable es que sea 2021 cuando haya una vacuna en marzo. Pero eso lo que pasa es que ya los prepara. Ya les dije, ok, nos vamos a preparar para 1 año. Porque si además, si a mi equipo les digo, solo es 1 mes, ¿qué va a pasar si el otro mes tengo que hacer despidos? O sea, prefiero que nos preparemos para 1 año de crisis esperando que termine en 3 meses que al revés. Muchas gracias, Julio. Fíjate que solo quiero contarte que aquí hay uno de los dueños del club, no vino, se llama Carlos Arriola, pero está su príncipe heredero aquí con nosotros y su yerno favorito, entonces nos lo encargó mucho. Así que, José Carlos, qué bueno que estás aquí. José Carlos también es nuestro mentor en retiros, pero esos ya son otros 10 pesos, así que qué bueno tenerte, José Carlos. No sé si hay alguien que quiera Gracias, Gustavo. preguntarle. Aquí está José Carlos. Hola, José Carlos. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. ¿Alguna interacción más con Julio o lo dejamos en paz? Ustedes mandan. Pues fíjate, Julio, yo creo que, bueno, tu charla fue definitivamente muy buena, de verdad que no tengo forma de agradecerte el tiempo, de agradecerte lo que preparaste y realmente nos ayudó muchísimo. Gracias por la disposición. Te mandamos un abrazo, ya sabes que las puertas de este club van a estar abiertas siempre para vos y reiteramos que esperamos poderte dar las gracias en persona en algún momento, pero el chat está lleno de solo puras cosas buenas, hay hasta aplausos ahí que están poniendo ya en las fotos. Entonces, gracias. Ahí vi que mi amigo Carlos también participó bastante. Gracias por los ejemplos
del Renacimiento. Sí, no, mira, lo de Carlos Flossback, yo te quiero pedir perdón vos, pero es que es una obra rotaria que algún día te voy a tener que explicar bien. Una obra Mientras tanto, vos rotaria. dale las gracias y decirle que le tenés cariño, no importa, nosotros sabemos, no tengas pena. No. Bonito, muy agradecido, güey. Muy agradecido. Y ahora que ya sabemos de su side business, tenés que tener cuidado, Carlitos. Sí. Pero olvídate, yo tengo los ancestros que hacían esas cosas, no te preocupes. Pero los míos les enseñaron. No todos los mentores correctos. No, pues muchas gracias a todos. La verdad que estoy para servirles y cuenten con un amigo para lo que sea necesario. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos por estar acá. De verdad que un gusto verlos. Para los que puedan y quieran estar en Junta Directiva, ya está el link subido en Junta Directiva y pues vamos a despedir la reunión como corresponde. Así que ahí va la campanita. Y nuevamente gracias, Julio, y a todos por estar aquí. Campanita. No, la campanita no quería venir. Ahí está. Ahora sí. Muchas gracias. Hasta pronto. Que estén bien todos. Nos vemos. Que estén bien. Bye, bye. Que estén